Hola, buenas noches, queridos amigos, amigas de Canal Luz. Bienvenidos un día más a nuestro programa Hablemos de Economía. La semana pasada tuvimos a Juan Carlos Cueto, candidato por el Partido Andalucista a la alcaldía de Huelva, y esta semana también nuestro invitado es otro político, porque estamos acudiendo un poco a los políticos en esta temporada, digamos, en estos momentos. Bueno, yo creo que es importante que conozcamos de primera mano cuál es la visión de nuestra clase política sobre lo que siempre pedimos, darnos soluciones, darnos medidas concretas para mejorar nuestra economía, para mejorar nuestros pueblos, nuestras ciudades. En este caso, nuestro invitado de hoy viene de Moguer, es presidente del Partido Popular de Moguer y candidato a la alcaldía en las próximas elecciones. Él es Álvaro Burgos. Gracias, Álvaro, por tu tiempo y bienvenido a nuestro programa Hablemos de Economía. Bien hallado, encantado y gracias a ti por invitarme. Bueno, Álvaro, vamos a tratar de hacer un recorrido por el mundo de la economía. Seguramente nos meteremos en otros terrenos porque también nos interesa mucho la persona. Yo decía que eres un político joven, pero llevas muchos años en el mundo de la política. Empezaste muy joven, eres graduado social. Has trabajado en la empresa privada. ¿Por qué llegas a la política y por qué te quedas en la política? Pues llego a la política casi de una forma casual, porque no enfoqué mi vida en ningún momento desde mi juventud hacia la política, pero en su momento el Partido Popular de Moguer, quizás motivado también por el hecho de que en el año 95 mi padre se presentaba como alcalde en Moguer y me piden colaboración para que les ayude en el ámbito más juvenil, más deportivo, motivado por mi edad, y les echo una mano en la campaña. Sin pensar ni siquiera salir de concejal, gana las elecciones el Partido Popular y empiezo de concejal. Y pongo en práctica una cuestión que yo creo que forma parte del leitmotiv de mi vida, que es servir y estar a disposición. Y como una de las cuestiones más importantes que tiene que hacer el político, si no la más importante, es servir y facilitarle a los ciudadanos los mejores servicios en la mejor vida posible, pues a partir de ahí me di cuenta que desde la política, igual que lo había hecho yo antes de más joven, en hermandades, en el mundo de la cultura, de la música, del deporte, pues también desde la política se podía servir. Y bueno, pues empecé en el año 95 y aparte de servir, que es la faceta que te estoy comentando, pues descubrí en la política también una parte o una de mis pasiones. Me encanta la política, me encanta el debate político, me encanta la confrontación desde el respeto, y he tenido la oportunidad en el Partido Popular y gracias a los ciudadanos de Moguer de estar unos años en la vida pública local, que es la más sufrida pero la más bonita, y desde entonces pues estoy aquí compatibilizándolo con mi vida personal y mi vida profesional. Estupendo. Bueno, Álvaro, vamos a entrar un poquito en el tema económico, sobre todo que este es un programa que se ve en toda la provincia, pero para aquellos telespectadores que de alguna manera no conozcan muy bien Moguer, dinos cuáles son los sectores y qué problemas realmente tiene Moguer en este momento. Vamos a ver, Moguer no es ajeno a las circunstancias económicas que se están viviendo en el país y en cualquier otro pueblo, ¿no? Lo que sí es cierto es que las peculiaridades y las circunstancias particulares de la economía de cada localidad al final te hacen hablar de determinados aspectos diferenciadores o comunes con respecto a otros ámbitos, como te decía. Moguer es agricultura. Lo que ocurre es que la agricultura, que ha vivido unos años, unas décadas de bastante bonanza, está herida y esperemos que no llegue a estar herida de muerte. Entonces, hablar de Moguer en el ámbito económico es hablar de agricultura y hablar un poquito, desgraciadamente no mucho, de turismo. Un turismo más bien cultural, patrimonial y gastronómico, y desgraciadamente no tanto, y si quieres después profundizamos en ello, no es un turismo de playa del primer nivel, pues porque la playa de Mazagón, desgraciadamente, es prácticamente la última o la única de Huelva que no ha tenido desarrollo turístico,
y ahora mismo lo está sufriendo Mazagón y Moguer. Pero como te digo, Moguer es fundamentalmente agricultura y a los agricultores le debemos una parte muy importante de lo que es hoy Moguer, porque la agricultura y de forma indirecta multitud de empresas de servicios, de la construcción, etcétera, viven y son lo que son gracias a la agricultura. Claro. ¿Cuáles son los problemas más importantes que tiene hoy Moguer? Es decir, cuando, vamos a decirlo claro, si tú te presentas a las elecciones, mañana el pueblo de Moguer te otorga su confianza, ¿cuál es la primera medida, la segunda medida de carácter económico que tú tomarías en Moguer? Bien, estamos ahora mismo en una etapa, yo creo que todos los partidos, y yo lo empecé desde el 25 de julio, una vez que el partido deposita y los afiliados de Moguer la confianza en mí como presidente y posteriormente como candidato a la alcaldía, en una ronda de contactos con todos los sectores productivos, sociales, culturales, deportivos, etcétera, de Moguer. Como te decía antes, con la agricultura, o la agricultura en Moguer marcha, o en Moguer no marcha nada. Para que te hagas una idea, cualquier empresa de cierta dimensión tiene un número de empleados y un presupuesto incluso infinitamente superior al que pueda tener el propio ayuntamiento. Con lo cual, el alcalde de Moguer tiene que estar al servicio de la agricultura. Si cualquier pueblo, y Moguer lo tiene, dispone de un concejal de agricultura, ahora más que nunca Moguer necesita un alcalde de agricultura. Las distintas problemáticas desde el punto de vista de las normativas que les afectan al sector, llámese el potaje, llámese el plan de los regadíos de la Corona Norte, o los problemas que está habiendo con la falta de agua de riego superficial, son cuestiones que tienen muy preocupado al sector. Incluso hasta el punto de que hay mucha gente con ganas de abandonar. Porque si la crisis económica, por supuesto, al sector de la alimentación, de la agricultura también le está afectando, si a eso le suma que desde las administraciones, en vez de ayudar, se están poniendo zancadillas, pues hay agricultores que están pasándolo muy mal. Por tanto, primera cuestión, ser alcalde de agricultura y meter a la agricultura en el ayuntamiento, de tal forma que las principales cuestiones sean abordadas y tratadas con el sector. No como ocurre muchas veces, que se legisla desde la distancia y por personas ajenas al mundo de la agricultura. Segunda cuestión, una vez que estén cubiertos los principales servicios de personal y los servicios propios del ayuntamiento, los primeros recursos que haya a disposición del presupuesto municipal tienen que ser para la agricultura, porque invertir en agricultura es invertir en todo el pueblo. Cuando la agricultura va, los demás sectores económicos de Moguer marchan. Segunda cuestión, el ámbito social. A pesar de ser Moguer un pueblo donde una parte de la población vive cómodamente, precisamente por el bienestar que ha generado la agricultura, ahora más que nunca hay muchísimas personas en paro, muchísimas personas sin recursos económicos, muchísimos colectivos del ámbito social, te hablo de Abriendo Puertas, de los discapacitados, de Alzheimer, de los enfermos de Alzheimer, etcétera, etcétera, que necesitan ahora más que nunca que el alcalde sea persona, que el alcalde esté a su disposición. Y en esa línea queremos estar. Tercera pata, y si te parece, por no hacer tampoco de esto un monólogo, después continuamos con otras cuestiones que te parezcan interesantes, la cultura y la educación. Invertir en Moguer en cultura y en educación y un modelo de gestión en este sentido puede ser, y hablábamos antes fuera de micro, el Liceo de la Música de Moguer. Invertir en cultura y invertir en educación es invertir en futuro. Ahí está la base. Y si conseguimos que una generación importante de nuestro municipio, aparte de las personas que se dedican a la agricultura, a través de la cultura y la educación, adquieran unos valores y una formación que sirvan de potencial y de riqueza y de recursos para Moguer, sin lugar a dudas habrá una diversidad de posibilidades donde los moguereños se pueden ver reflejados y más oportunidades y más salidas. En esa línea estamos y en esa línea queremos trabajar. En definitiva, estamos en un momento donde las personas tienen que ser protagonistas de la política y ahí queremos estar. Yo estoy muy de acuerdo con lo que estás planteando desde el punto de vista de la cultura. Fíjate que yo he tenido un buen amigo que siempre me decía que las verdaderas ciudades turísticas del futuro, los pueblos del futuro, serán aquellos pueblos o ciudades que sean fundamentalmente culturales. Y yo creo que esa es una apuesta como
como efectivamente hemos estado hablando fuera de cámaras, del tema del liceo, ¿verdad?, de la música como una actividad cultural, yo creo que es fundamental para cualquiera, para cualquier ciudadano y para cualquier persona. Sin lugar a dudas, y además ten en cuenta que ahora mismo los recursos económicos están muy deficitarios y por tanto el político ahora más que nunca, el gestor público tiene que priorizar y le tiene que dar la sensación al ciudadano de que se está invirtiendo en lo mejor para la ciudadanía. E invertir en cultura e invertir en educación es prioritario para preparar el futuro. Sin duda, sin duda. Ahí estamos totalmente de acuerdo, Álvaro. Bueno, vamos a seguir con sectores. Uno de los temas que debatimos mucho aquí en Huelva y en toda la provincia, con toda seguridad, es el tema del turismo. Como dato, yo creo que un dato triste que ha sido que este 2014 Huelva, su provincia, haya sido la única ciudad de Andalucía que haya decrecido el número de pernoctaciones, el número de visitantes, es algo que realmente preocupa, ¿no? Porque siempre decimos que tenemos una verdadera joya en toda nuestra provincia, pero sin embargo el turismo en un año récord ha vuelto a caer. ¿Tú cómo interpretas esto como político, como observador ciudadano? ¿Cómo observa lo que está pasando con el sector turístico en Huelva? Pues mira, desde el ámbito del análisis político, que a mí me gusta hacer muchas veces, y yo que he tenido la oportunidad de tener debates y determinadas charlas con compañeros y con responsables del sector, uno tiene la sensación en ocasiones de que las políticas en materia de turismo ni están claras, ni están definidas, ni son constantes en el tiempo. Porque claro, hablar de turismo, ¿qué es? Cuando tú hablas de cultura o de deporte o de cualquier otro ámbito, es muy fácil concretar. Pero cuando yo hablo de una estrategia, ¿verdad? Claro, un modelo cuando hablamos de una estrategia de turismo, donde en la multidisciplinaridad, en los distintos sectores que la Administración tiene y que intervienen dentro de la oferta desde el punto de vista claro, de las infraestructuras. Sin duda, que es un tema muy importante. Que Huelva, y es curioso que en los últimos 20, 30 años analizamos las infraestructuras por las que han apostado las administraciones autonómicas y centrales de la provincia de Huelva, y pasan los años y pasan las décadas y siguen estando las mismas pendientes. Ahí evidentemente se podrá decir de todo, habrá quien por parte del Partido Popular puede decir que se han hecho determinadas infraestructuras e inversiones, y es cierto, y por parte del Partido Socialista pues dirán lo que entiendan conveniente, que en mi caso es que creo que tienen un déficit, una deuda con esta provincia, porque han estado muchísimos años en gobierno central y en la Junta no se ha conocido otro gobierno, y la provincia de Huelva, como te digo, está carente de determinadas infraestructuras. Sí, pero independientemente de la ideología, yo creo que, Álvaro, cuando hablamos de infraestructura, y ahora entraremos un poquito más en detalle, lo que es verdad es verdad. Es decir, desde hace, como tú bien dices, 20, 22 años, que quitando la autovía Huelva-Sevilla no tenemos más nada. Y yo creo que la realidad de este efecto turístico negativo que hemos tenido en este año pasado tiene mucho que ver con esto. Claro, no se puede estar hablando constantemente de la carretera San Juan hacia la Sierra, sí, no se puede estar hablando constantemente del AVE, del aeropuerto, de determinadas mejoras en la red viaria existente, y pasan los años y la realidad no llega. Y el turismo necesita, y más en una provincia que está situada desde el punto de vista turístico en la esquina de España, o se le incentiva y se le motiva, o se invierte en ella para facilitar la llegada del turista aquí, o al final acabamos siendo turistas de estacional para los meses de verano, sí, que vienen aquí a disfrutar de unas playas excelentes que tenemos, de la propia forma de ser de lo onubense, que es muy cercana, campechana y amable, de nuestro sol y de nuestra gastronomía. Pero claro, un sector turístico con 2 meses o 3 meses en el año es imposible que se mantenga en la provincia de Huelva. Y es penoso pasear por distintas localidades costeras y ver infraestructuras hoteleras cerradas
pues de los 12 años prácticamente 8 o 9. Sí, los otros días escuchaba que creo que desde Ayamonte hasta Matalascaña creo que había 3 hoteles abiertos, 2 hoteles abiertos en todos los kilómetros de playa que tenemos, ¿verdad? Claro, y si... Tú hablas de la estacionalidad, efectivamente. En cualquier tertulia surge el ¿qué habría que hacer? Pues hay que hacer tanto, y se tiene tan claro lo que hay que hacer que uno llega a preguntarse... Tiene algunas medidas concretas. Imaginemos que tú mañana tienes la oportunidad como político... ¿En Moguer? En Moguer no. ¿En la provincia? En la provincia, de tomar decisiones sobre este tema. Bueno, mira, en las mesas de trabajo que uno pueda participar con distintos representantes de los empresarios, etcétera, al final se acaba hablando prácticamente de todo lo que estamos diciendo, porque las labores de promoción, desde Playas de Huelva, desde la propia Diputación, desde cada uno de los ayuntamientos, la labor que se hace de promoción de nuestra tierra en Fitur, en las distintas ferias en las que se participa a nivel nacional e internacional, está ahí. Pero da la sensación de que los políticos onubenses, a nivel de representación autonómica y nacional, no son capaces, desde el punto de vista de la estrategia política a la hora de plantearlo en el Parlamento andaluz y en el Congreso, de trasladar la urgencia y la necesidad de poner en marcha en Huelva esas cuestiones. Sí, sí, porque cualquier debate al que tú asistas, cualquier charla que tenga con los empresarios, cualquier moción que se debata en el ámbito político, al final acaba hablando de lo mismo. Dice uno, ¿cómo podríamos hacer más atractiva la sierra? Pues mire usted, si es que la tierra de por sí ya tiene el atractivo, lo que hay que hacerla es más accesible. Oiga, ¿cómo podríamos conseguir que, por ejemplo, las playas de Mazagón fuesen más atractivas al turismo? Desarrollando los planes parciales que están pendientes de desarrollar allí. Y no se puede llevar una administración años, y no te hablo solo de Mazagón, te hablo de la provincia, a la hora de aprobar cualquier normativa, ralentizando la iniciativa, o bien privada o bien pública. No se puede, hay que agilizar. Cuando hay posibilidades de desarrollo de la zona, la administración tiene que estar al servicio, la administración tiene que ser el motor, la administración tiene que empujar. Lo que no pueden poner es cortapisas. Sí. Y la cantidad de normativa de la que estamos afectados en ocasiones, permíteme utilizar un término muy coloquial, espantan a las personas que vienen aquí a interesarse por las cuestiones. Es verdad, al inversor, exacto. Yo creo que ahí es donde está el quid de la cuestión. Y después permíteme otra cuestión. Sí. Huelva es verde, pero tenemos que compatibilizar el verde con otras estrategias de desarrollo, porque si no, el empresariado, ocurre con el empresariado agrícola, ocurre con el empresariado turístico, acaba yéndose a otras zonas, y está ocurriendo con el ámbito agrícola, donde se les facilita las posibilidades de suelo, las posibilidades de subvenciones, las posibilidades de agua, las posibilidades de desarrollo en definitiva. Entonces, fundamental que la administración se ponga las pilas, que se ponga a trabajar, y que las infraestructuras que se están demandando desde hace años se pongan en marcha. Sí. Yo siempre digo que hay que hacer una autocrítica y nos tenemos que hacer todo, incluso como ciudadanos. Yo siempre digo que probablemente los primeros responsables o culpables somos nosotros, que no exigimos, ¿verdad?, a nuestra clase política que defienda Huelva, que cuando se vaya a Fitur vengamos aquí y demos cuenta de qué es lo que... ¿Cuántos contratos hemos hecho? Vamos a traer exactamente. Vamos a ir como va una empresa privada, que si tú has trabajado en la empresa privada y te ponen tus objetivos y cuando ha pasado el tiempo te piden resultados. Correcto. Están así la mentalidad que tenemos. ¿Cómo se van a presentar algunos representantes políticos que ya llevan años representando a nuestra provincia ante los ciudadanos en las próximas elecciones autonómicas o generales y van a hablar de las mismas infraestructuras que han hablado hace 4, 8 y 12 años? Sí. ¿Cómo? Para mí concretamente sería muy duro. Claro. Porque ante cualquier colectivo que te ponga y hable de eso, te van a decir, oiga, otra vez. Eso explique también un poco la desafección que tiene mucha gente con la clase política, ¿verdad, Álvaro? Probablemente. Y esto es... Tú hablabas de Moguer, de Mazagón. Cuando hablábamos, Mazagón está en el paraguas de Moguer, ¿verdad? Sí. Yo he veraneado varios años en Mazagón. Y tú bien decías, yo creo que es de las zonas costeras de playa que más atrás han quedado, cuando además es un auténtico paraíso, porque Moguer es un auténtico paraíso. Las playas de Mazagón es una auténtica maravilla. ¿Por qué esto? ¿Por qué Mazagón está así? Vamos, Álvaro?
¿Tienen la culpa? La planificación y la ordenación del territorio no es y no debe ser fruto de la casualidad. Detrás tiene que haber unos profesionales, unos técnicos y unos políticos que marquen hacia dónde debe de ir el crecimiento urbanístico y, en este caso, los modelos de desarrollo turístico. Y en Mazagón hemos venido observando desde hace décadas que la provincia, por la zona más occidental, se iba desarrollando y, sin embargo, nuestra zona se quedaba sin desarrollar. Si me preguntas por qué, pues yo te digo, desde mi punto de vista, y creo que está fundamentado en conocimiento y en hecho, en que los responsables políticos, en este caso de la Junta y del PSOE, por las razones que sean, han querido dejar a Mazagón para lo último. Hasta tal punto que cuando, estando nosotros en gobierno, pusimos los planes parciales de Mazagón para poder desarrollarlo, fueron paralizados por el propio Partido Socialista. ¿Eso qué ha significado? Pues ha significado que 100 y pico de hectáreas largas que hay en Mazagón pendientes de desarrollo, donde van instalaciones de ocio, dotacionales, campos de golf, hoteles, un recinto ferial, un mercado, etcétera, etcétera, es decir, lo que Mazagón necesita para hacer una playa de primer orden, esté paralizado. Y yo me temo que van a pasar unos años, como la administración local, y es la cuarta pata que te quería tocar a raíz de la pregunta que me hiciste anteriormente, como desde el ayuntamiento no impulsemos de forma decidida esos planes parciales, ahora la iniciativa privada no le interesa y la situación de crisis económica no está para invertir en ese nivel y en una zona que, digamos, está pendiente de desarrollo de una forma tan importante. Mazagón es uno de los paraísos más bonitos, más vírgenes que hay en muchos cientos y miles de kilómetros a la redonda. Doy fe de ello. Si en Mazagón se hace, como está planificado, un desarrollo ordenado y sostenible, Mazagón será uno de los enclaves turísticos y culturales, porque hablar de Mazagón es hablar de Doñana, es hablar del Muelle de las Carabelas, es hablar de Juan Ramón, es hablar de toda la riqueza cultural, patrimonial, monumental que tiene el entorno de los lugares colombinos. Sin lugar a dudas, es lo que le falta a Mazagón. Yo creo que eso lo tenemos por explotar totalmente. Claro, volvemos a lo de antes. Tienen que ser los políticos los que impulsen, y si no solamente no lo impulsan, sino que lo frenan, pues desgraciadamente así estamos. Claro. Vamos a seguir avanzando, Álvaro, porque quiero tocar contigo todo lo que el tiempo nos permita. Tú has apuntado antes, un sector fundamental para la economía, no solo ya de Boguer, sino de toda la provincia, es el sector agroalimentario, el sector agrícola, que yo creo que primero es como un gran generador de puestos de trabajo. Bien es verdad que una parte son temporales, pero bien es verdad también que ya hay muchas explotaciones agrícolas que mantienen un personal durante todo el año cada vez mayor, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante también. Sobre todo por la diversificación de los frutos rojos. Ya hoy en día no es solo fresa, eso es, frambuesa, que ahora se arándano, produce durante 6, 7, 8 meses al año. Correcto. Y bueno, de hecho, yo creo que el I+D también ha entrado en la agricultura. Correcto. Y además con mucha fuerza, y creo que es importante. Pero bueno, hay una realidad y vivimos en Huelva. Aquí vivimos la manifestación el pasado día 15 de enero de la manifestación por el agua, de todo lo que es la Corona Norte, de todo lo que es el condado, y que es un verdadero problema para el sector. ¿Tú por dónde crees que se va a resolver esto? Mira, lo primero es felicitar a la sociedad onubense y a los pueblos, y digo a la sociedad onubense porque es un orgullo ver que Huelva capital o que otros pueblos de la provincia de Huelva se han solidarizado. Se volcaron, Exactamente, se incluso volcaron. Por la colocación de carteles, participando en la manifestación. Y por tanto felicitar a la sociedad y a la zona del condado por la forma pacífica, con el ejemplo que dieron de cómo hay que salir a la calle. En segundo lugar, la situación por la que ahora mismo está pasando el sector no es casual, y volvemos a lo de antes. Para comprender el presente hay que analizar el pasado y por qué se dan las circunstancias que están llevando el sector a la situación actual. Y ha habido una falta de planificación y de ordenación, fundamentalmente por parte de la Junta de Andalucía en lo que al territorio se refiere en materia agrícola, que ha significado que durante décadas el sector ha ido trabajando al trantrán. Y si ha tenido que ir colonizando, ocupando el terreno para poder sembrar, porque la administración era más lenta de lo que... Del propio desarrollo del sector. De la propia agricultura, pues si han tenido que buscar agua donde la han tenido que buscar, si han tenido que hacer infraestructura como la han tenido que hacer, no se puede
legislar de forma contraria a la realidad del sector. Porque eso podría significar que una parte del sector, como de hecho está, podría peligrar. Y claro, en una provincia que vive en un porcentaje muy importante de su PIB de la agricultura, tenemos que ser muy cuidadosos. Porque cerrar una empresa de unas dimensiones importantes en cualquier pueblo de los que estamos hablando del condado puede significar del orden de 400 o 500 trabajadores y del orden de una facturación de 20 a 30 millones de euros. Y eso no se lo puede consentir hoy ningún pueblo, ninguna comarca, ni siquiera este país. La situación que estamos de paro y de crisis sin duda. Y de desempleo. Claro, claro. ¿Cómo Entonces, se resuelve el tema del agua? Muy fácil. ¿Qué son infraestructuras? Muy fácil. El problema del agua viene motivado porque la Administración ha entrado en ordenar el sector ahora con el POTA y con el plan de los regadíos de la Corona Norte y, por tanto, también por la presión a la que se están viendo sometidos fundamentalmente por los ecologistas y por Bruselas, tienen que resolverse determinadas cuestiones que antes no estaban. El riego a través de agua subterránea, agua de pozo, y claro, la Administración, como no ha hecho su trabajo, pues las infraestructuras y las dotaciones de agua a las comunidades de regantes para después, posteriormente, trasladárselas a los agricultores no están. Es decir, los agricultores han ido por delante, nos hemos servido de ello para desarrollar la provincia y ahora queremos, en muchos casos, criminalizarlo. Porque yo he visto en mi pueblo agricultores detenidos simplemente por sembrar fresas. Cuando en este país hay personas cometiendo delitos muy graves. Mucho más graves, sin duda. Y si entran por una puerta, salen por otra. Sí, sí. Y es muy triste que personas que se dedican a exponer su vida, su capital, su familia, que trabajar en el campo significa trabajar de lunes a domingo durante muchos meses del año de forma dura y que se tengan que ver en un calabozo. Es muy duro y muy triste. Solución, pues miren ustedes, que cada administración haga su trabajo. La Junta de Andalucía ya aprobó el plan de los regadíos de la Corona Norte. Una parte de las soluciones que necesitaba el sector ya están desde el punto de vista normativo a la hora de la ordenación de los regadíos. No es la solución, ¿eh? No es la solución porque quedan unos cuantos de cientos de hectáreas pendientes de resolver su situación. Y, por parte también de la Junta y por parte del Gobierno central, dar los pasos normativos, legislativos, para que el trasvase y los trasvases que hay que hacer se hagan de forma rápida para que ese agua subterránea que han utilizado de toda la vida los agricultores se pueda sustituir por agua superficial. Es decir, todos hemos sabido el problema, todos sabemos, igual que con el turismo, las soluciones. ¿Cuál es el principal obstáculo? Que la Administración, una vez más, los políticos, en este caso fundamentalmente de la Junta de Andalucía, 7 años para aprobar un plan, te lo decía antes, el tiempo, 7 años. Y ahora, en este caso, a través del Gobierno central, que el trasvase es una cuestión que se debe de aprobar de forma rápida, y de hecho estamos trabajando los distintos responsables del Partido Popular por hacerle ver al Gobierno central que esto tiene que ser ya, pues son las soluciones, no hay otra. Sí, sin duda. Y sobre todo yo creo que con aquellos sectores que tenemos poquito, desgraciadamente ahora, dinamizadores del desarrollo económico, lo que no podemos encima es ponerle piedra, ¿verdad? Porque en una provincia donde no va el turismo, donde la industria no va, donde la lo situación de ENCE también... Tenemos que levantarlo. ¿Cómo no vamos a estar desde la agricultura? Yo quiero ponerte en un pequeño aprieto, Álvaro. Vamos a ver. Tú perteneces a un partido político que cuando llegó en el año 2011 la situación de este país era la que era, todos la conocemos. Ha tenido que tomar medidas, unas han gustado y otras, como todos sabemos, no han gustado. ¿Cómo afecta, y yo hablo desde tu punto de vista del político que está en su pueblo con su... ¿Cómo afecta, digamos, esas medidas más o menos acertadas que pueda tener un gobierno a la política local? Uy, pues mira, a mí me encantaría estar en el gobierno local ahora mismo. Y te explico, además esta pregunta te la agradezco muchísimo. Desde que Rajoy llegó al gobierno, los ayuntamientos de España han visto favorecidos los ingresos procedentes del Estado. En contra, te voy a hacer una comparación que nos va a ayudar a comprender lo que quiero decir. Años de Zapatero. Zapatero pone en marcha el Plan E, que significó pan para hoy y hambre para mañana, y después se lo repercutió a los ayuntamientos. Es decir, las obras del Plan E
sin decírnoslo, al final la pagamos los ayuntamientos, lo cual nos generó a los ayuntamientos un déficit y una deuda que no esperábamos. Sin embargo, hasta tal punto que tú ejecutabas o diseñabas un presupuesto y 2 años más tarde te venía una comunicación del Ministerio de Economía del gobierno de Zapatero en el que te decía, oiga, que le tengo que retrotraer de los presupuestos, como consecuencia del plan E, 1 o 2 millones de euros porque nos hemos equivocado en las previsiones del Estado y tenemos que rehacer los números. Eso ha sido letal para todos los ayuntamientos de España. Sin embargo, Rajoy llegó y puso en marcha el plan de pago a proveedores, que ha significado que multitud de empresas puedan cobrar y que multitud de trabajadores puedan seguir manteniendo sus empleos, porque de alguna forma el Estado lo que ha hecho es hacer de banco para los ayuntamientos, sobre todo para aquellos que no podían endeudarse más con las entidades bancarias. Segundo, Rajoy, el gobierno central, ha incrementado la participación de los ingresos del Estado hacia los ayuntamientos, con lo cual el actual alcalde de mi pueblo pues está viendo unos ingresos que seguramente incluso no esperaba, que ya nos hubiese gustado a nosotros, estando en gobierno, haberlos recibido. Que no solamente no los recibimos, es que por parte del gobierno central lo que recibimos es que teníamos que devolver lo que se nos había previsto que se iba a ingresar. Con lo cual, desde ese punto de vista, y siquiera ahora analizamos otro tipo de medidas y de reformas que se han llevado a cabo, ahora desde el punto de vista más estatal, desde el punto de vista municipal, lo mejor que le ha podido ocurrir a los ayuntamientos de España es que llegue Rajoy. Te lo aseguro. Y te lo puedo decir yo y te lo puede decir cualquier gobernante de cualquier signo político. Y otra de las cuestiones que se plantea mucho en la calle. Estamos viviendo una aplicación de una reducción fiscal, ¿vale?, por parte del gobierno central, pero también vemos, Álvaro, a lo largo, digamos, de pueblos y ciudades, pues como que ha venido un cierto afán, ¿verdad?, de bajar al menos determinados impuestos o tasas, ¿no?, que dependían de... Con lo cual la gente tiene la impresión de que, claro, como estamos en año electoral, ¿no? ¿Tú qué crees? Depende, y vamos otra vez a las comparaciones. Es cierto, y yo no me considero ni un fanático de nada, me gusta ser objetivo y analizar las cosas desde... Yo creo que eso es al final lo que vende de verdad, ¿eh? Correcto, Álvaro, porque uno no le puede dar la sensación al ciudadano de que lo suyo es lo mejor, claro, y lo de los demás lo contrario. Claro. Bien. Sí. Partamos de la base de que Rajoy llega al gobierno y empieza a tomar medidas contrarias a las que en su propio programa electoral había establecido. Las razones, pues bueno, son conocidas y el gobierno central las ha puesto encima de la mesa, en fin, facturas en los cajones, un déficit mayor del que se esperaba, etcétera, etcétera. Independientemente de eso, también es cierto que la trayectoria del Partido Popular siempre ha sido favorecedora de que a través de los impuestos se dinamiza la economía. Y de hecho, pues cuando ha podido, según los números se lo han permitido, la economía de España ha mejorado, pues se produce la rebaja de impuestos. Sin embargo, en otros ámbitos, y ahora te hablo de mi pueblo, pues ha habido la mayor subida de tasas y de impuestos de la historia. Por eso te digo que esto va un poco en función de... Depende por qué barrio toque, sí. Exactamente. Sí, claro. Y eso tiene que significar populismo o tiene que significar una política electoral. Pues mira, yo no creo nunca que nadie suba los impuestos queriendo. Sí, no es una medida agradable. Te habla claro. Un candidato ahora que antes ha sido concejal de Economía y que en momentos concretos tuvimos que subir los impuestos en Moguer. Como lo subió el PSOE antes que estar de nosotros y como lo ha subido el actual alcalde que está en Moguer hoy. Lo que no se puede hacer es decir que solo son uno los que suben los impuestos y uno no los sube, porque entonces están contando verdades a medias. Sí. Cuando, como te digo, el alcalde actual de mi pueblo es campeón en subidas de tasas y de impuestos. Máxime cuando, igual que Rajoy, y antes de ser alcalde, le prometió a la ciudadanía de Moguer que iba a bajar los impuestos. Y sin embargo, cuando ha llegado, los ha subido todos. Sí. ¿Qué ocurre? Yo siempre con esto de la deuda, Álvaro, me hago una planteamiento, como economista, ¿verdad? Me hago un planteamiento. Y es que, por un lado, claro, nos encontramos con un déficit, tenemos una deuda, hablo a nivel estatal, ¿verdad? Estatal tremenda, estamos en el 100%. Que hay que pagar. Muy importante. Y que además detrae muchos, sobre todo por parte de los intereses, una cantidad importante en los presupuestos generales, ¿verdad? Y por otro lado decimos que
para que una economía se revitalice necesita que haya inversión pública, ¿no? Esto es cuadrar el círculo y esto es lo que yo realmente veo muchas veces complicado, ¿no? Claro, lo que pasa es que uno tiene que analizar la estructura de Estado y la estructura de administración que tiene. Y todos somos conscientes, lo que pasa es que nadie hace nada, o unos hacen más y otros hacen poco, en que hay una parte de la administración, y no me refiero al funcionariado puro y duro en el sentido de los médicos, los maestros, etcétera, etcétera, que yo creo que incluso en muchas administraciones están por debajo del nivel exigible para dar un servicio adecuado al ciudadano, pero sí es cierto que hay mucho personal político comiendo de la sopa boba, y eso lo estamos soportando y pagando todos los españoles, y hay una parte de la estructura de la administración que sobra, y hay una parte de la propia administración, y esto algún día se lo tiene que tomar algún partido en serio, en darle un papel de verdad protagonista y de utilidad al Senado más allá del que tiene, por ejemplo, a las mancomunidades, a las propias diputaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el tren, en ese sentido, los vagones están muy cargados y el vagón principal no puede, el Estado, en ese sentido, no puede. Y claro, ese tipo de decisiones, como cuando llegó Rajoy y le quitó determinadas subvenciones a los partidos políticos, a los sindicatos, a los empresarios, etcétera, etcétera, me refiero a nivel de subvenciones, pues yo creo que incluso se llegó a quedar corto, porque no es consentible que un país donde hay tantos millones de ciudadanos en paro y pasándolo mal, tengan que ver cómo, por otra parte, el Estado está derrochando dinero. Tirando dinero que realmente no es productivo, no sirve para nada. Correcto. Y esto yo creo que... Álvaro, tú eres una persona joven y como joven también, ¿tú qué sientes cuando ves a estos jóvenes talentos, tantos que tenemos en España? Y sobre todo los que tenemos cerca, ¿verdad? Porque los vemos aquí en Huelva, de que se han tenido que emigrar a otro país, a llevar todo su talento, porque aquí no le damos la oportunidad. Pues mira, yo soy una persona que desgraciadamente duermo poco. Y duermo poco porque mi tarro está constantemente dando vueltas. Y dando vueltas porque yo hago los problemas de los demás, los hago míos. Hasta tal punto, y vuelvo al inicio de la entrevista, que cuando yo empecé de concejal muchos días volví a mi casa llorando. Y compañeros y mi propia familia me decían, bueno, ¿pero qué te pasa? Lo que me pasa es que llega gente al ayuntamiento y no le puedo resolver los problemas. Y yo quiero resolverle a la gente los problemas. Con el tiempo he pasado del llanto a la preocupación y el dolor. Y hoy se va para casa uno muchas veces, y te digo, estando en política o no estando en ella, porque yo he sido una persona que me ha gustado siempre estar comprometido con el ciudadano, y cuando alguien viene, haya estado yo en el ayuntamiento, ¿no? Me gusta escuchar y me gusta intentar ayudar, y es complicado. Y en los tiempos actuales es muy complicado. Y yo a muchos políticos los bajaba de determinados pedestales en los que está y los ponía en los pueblos, a vivir situaciones dramáticas que están viviendo muchos ciudadanos. El día a día viviendo con el ciudadano en tu puerta, ¿verdad? Cuando alguien te dice, no puedo pagar la hipoteca, me quitan la casa, no puedo pagar la luz, no puedo pagar el agua, no tengo para comer. Por eso te decía antes que lo primero que tiene que hacer un alcalde ahora es motivar la generación de empleo y de riqueza en su pueblo, y en este caso en Moguer a través de la agricultura, y el segundo pilar, y no puede haber discusión, tiene que ser el ámbito social, porque hay personas que se están quedando descolgadas. Y en Moguer, muchas familias. Es verdad, tenemos que mirar mucho por las personas. Yo creo que es el fundamento. Lo hablábamos también antes, cuando hablábamos del mundo también de la empresa, ¿verdad? Y decimos que las cosas existen porque existen las personas, si no, no sería posible. Bueno, Álvaro, se nos ha ido el tiempo de una forma increíble. Pero simplemente quería, porque yo creo, y uno tiene esa pequeña intuición, igual, de que yo creo que tú eres un político dentro del PP, un político joven que tiene mucho recorrido. Me gustaría conocer tu visión sobre cómo se está haciendo la política europea para España. Es decir, hablemos ahora del Banco Central Europeo, sin ir más lejos. Yo creo que ha tomado una medida tarde, ¿verdad?, cuando la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra o el Banco de Japón lo había hecho mucho antes, hace ya 5 o 6 años, de inundar el mercado de liquidez para ver si el crédito llega a las pequeñas y medianas empresas, llega al ciudadano. El Banco Central Europeo, bueno, ha empezado ahora, más vale tarde que nunca. Lo que pasa es que yo no sé si este tipo de medidas a destiempo a veces no son más perjudiciales, pero en fin, eso el tiempo no lo dirá. Pero tú, ¿cómo ves lo que se ha hecho en Europa en el caso de España?
Pues voy a utilizar una expresión que alguna que otra vez yo creo que hemos escuchado todos y que viene al hilo de lo que me estás preguntando. Yo creo que en España, a pesar de algunas corrientes nacionalistas, independentistas, hemos vivido una etapa donde se ha hecho y se ha construido España, las autonomías, los ayuntamientos han crecido y han evolucionado. En definitiva, se ha hecho Estado y se ha hecho un Estado solidario entre los territorios. Se ha hablado mucho en España de solidaridad entre los territorios. Y habrá quien la habrá hecho mejor o peor, o en mayor o menor medida, pero creo que en líneas generales los distintos gobiernos han intentado, unas veces por presiones políticas y otras veces por planificación y estrategia, equilibrar los territorios en España. Y eso se hace cuando hay un concepto global de un país, en este caso. Sin embargo, yo creo que en Europa hace falta más Europa, porque pertenecer a Europa no es la suma de un grupo de Estados, de un número de Estados, bajo una misma moneda, si al final cada país va haciendo una política distinta y al final los países que están en la parte delante del vagón, del tren, no son solidarios y tiran de los países que están por detrás. Eso es lo que yo creo que fundamentalmente le falta, desde mi visión personal y política, a Europa. Necesitaremos 2 generaciones para que esa Europa sea lo que hoy se conoce como Estados Unidos, por ejemplo. Probablemente. De hecho, ya se está escuchando hablar. En muchos debates necesitamos una política parecida a la que está haciendo la Reserva. O vamos en esa línea, o al final vamos a provocar una Europa de 2 velocidades, donde Alemania... Donde puede pasar Francia, cualquier cosa dentro de unos años. Claro. Y al final todos tenemos que ser críticos y analizar por qué surgen las cosas y por qué la ciudadanía muchas veces por hartazgo reacciona. Y bueno, pues, Podemos no es una casualidad, Podemos está ahí porque en algunas cuestiones seguro que se han equivocado el Partido Popular y el Partido Socialista y han defraudado a la población. Y si a alguien le preocupa Podemos, que creo que hay muchos españoles que nos preocupa por muchas frases y actitudes que están mostrando, lo que tenemos que hacer, los que formamos parte de otras formaciones políticas, es ponernos las pilas, todos, de abajo arriba, de arriba abajo, y demostrarle a la ciudadanía, primero, que tenemos un modelo de futuro para el país y para los ciudadanos, y en segundo lugar, que hay honestidad, que hay claridad y que hay transparencia. Eso es fundamental para presentarse ante el ciudadano. Y el que no esté en disposición de mostrar eso, pues o que se vaya o que lo eche. Claro. Bueno, tenemos que ir terminando ya, porque ya me están diciendo de control que... Pero bueno, quiero que ejerza de boguereño en esta última parte de la entrevista, y hablar de Moguer, hablar del convento de Santa Clara, ¿verdad?, donde, bueno, tiene su vinculación con el descubrimiento, ¿no?, con los lugares colombinos, donde Colón juró ante los reyes católicos, y tenemos, como no, eso, la cuna de Juan Ramón Jiménez, que yo creo que es lo que hace, de alguna manera, Moguer universal, ¿verdad?, ese conocimiento. ¿Qué más debemos de conocer de Moguer? Ejerce de guía turístico. Guía, ¿no? Bien, vamos a ver. Yo ahí me puedo llevar horas y perderme en él, porque yo soy un amante apasionado de mi pueblo. Yo vivo y respiro Moguer por cada poro de mi piel. ¿Hablar de Moguer qué es? Pues mira, hablar de Moguer es, en la vertiente cultural, hablar fundamentalmente de Juan Ramón y del hecho colombino, pero hablar de Moguer es hablar de la playa más bonita que se pueda disfrutar en muchos miles de kilómetros a la redonda, irte fuera de Moguer y al final acordarte de yo dónde me he venido si en Mazagón tengo la mejor playa del mundo. Hablar de Moguer es hablar de gastronomía, hablar de Moguer es hablar de un pueblo de esencia y tradición rociera y romera, tanto con el Rocío, con la Hermandad del Rocío, como con la Hermandad de Montemayor. Hablar de Moguer es hablar de Semana Santa, de una de las Semanas Santas más bonitas de Huelva y de Andalucía. Hablar de Moguer es hablar de arte. Moguer es tierra de pintores. Se hace arte hasta los agricultores hacen arte hoy día con la fresa, pero es que es tierra de cantaores, de guitarristas, de una cantidad de personas con unas capacidades y unas actitudes tremendas
para desarrollar. Hablar de Moguer hoy día es hablar del Liceo de la Música, que le está dando proyección internacional a Moguer. Y hablar de Moguer con orgullo, y tengo puestas 2 prendas, si no se me verían los vellos de punta, es hablar del moguereño conocido como Quillo, que defiende la portería de balonmano de la selección española de este país, José Manuel Sierra. En definitiva, Moguer es uno de los pueblos más importantes de Huelva, de Andalucía y de España, al que un loco poeta hizo universal a través de un libro que este año han hecho 100 años, que es Platero y yo. Y que los que hemos tenido la oportunidad de vivir en Moguer tenemos el compromiso y la obligación de devolverle todo lo que por haber nacido en esa bendita tierra nos da Moguer. Y esa es mi persona, y ese es mi compromiso. No tengo ni días ni momentos para devolverle a Moguer todo lo que yo creo que en mi caso como moguereño, Moguer me ha dado desde que nací. Lo he hecho en cualquier faceta de mi vida, en cualquier colectivo, lo he hecho como concejal y ahora pretendo hacerlo como alcalde. Si los moguereños lo quieren, ahí estaré, y si no, me seguirán encontrando en cualquier rincón de mi pueblo, porque para mí decir Moguer es probablemente de las cosas más grandes que yo pueda decir en mi vida. Álvaro, no se puede hablar más desde el corazón, ¿verdad? Y con esa pasión. Y qué bello es cuando uno quiere a su tierra de esa manera. Álvaro, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Para mí. Decirte de verdad que me llevo una gratísima impresión, porque no te conocía de una forma directa, pero... La distancia corta, ¿no? Eso es, la distancia corta, que es donde es difícil, ¿verdad?, venderse. Pero de verdad que me ha gustado mucho, porque creo que viene una nueva, digamos, no es serie de políticos Hornada. jóvenes, hornada, ¿verdad?, mucho más transparente, mucho más claro, y yo creo que esto al menos a mí, que yo creo mucho en el cambio, creo que esto es muy bueno para un país y para todo, para una ciudad y para un pueblo. Álvaro, seguro que te volveremos a traer, y agradecerte de verdad el tiempo que nos has dedicado a todos los telespectadores de Canal Luz. Encantado de estar aquí, un placer la entrevista y un placer el café previo que hemos echado, que también a mí me ha permitido profundizar un poquito en tu persona, y bueno, pues la verdad es que desde hoy estamos más cerca. Muy bien, ha sido un placer, amigo. Encantado. Muchas gracias. A ti. Bueno, y a ustedes, queridos amigos, agradecerles un día más que hayan compartido su tiempo con nosotros, recordarles que este programa se subirá a YouTube a través del canal Luz Huelva, Hablemos de Economía, podrán tenerlo para su visionado cuando quieran. Y como siempre les digo, les espero la semana que viene, que sean muy felices.